Shalom amigos, el Rabino Jacques para hablarles de la parashá que tenemos esta semana, que es Vaikra, que es la primera del libro, el mismo nombre, Vaikra, en español es Levíticos, de hecho en latín es Levíticos, que es el libro que trata de los levitas, ¿no? Obviamente. Y muy interesante porque ¿qué hacían los levitas? Tenían ciertas funciones en el templo, tenían turnos que hacían cada familia, los levitas se especializaban en algo, y lo hacían en turnos, y además ayudaban a los Kohanim, que eran los meros, y también lo que hacían los levitas era enseñar, eran maestros de la gente. Y por supuesto que ya sabemos que no tenían tierra, sino que vivían como que era la burocracia y de la ayuda de los demás. Pero el libro empieza con algo que a mucha gente les molesta, que ven muchas cosas en la Biblia que les molesta, ya les voy a hablar, pero sobre todo habla en mucho detalle las leyes relacionadas a los sacrificios de animales. Es difícil para nosotros en cuanto a seres humanos modernos, entender que en algún punto en su historia el judaísmo fue basado en la ofrenda de vacunos y ovejas y pajaritos y otros bichos en el altar a Dios. Y de hecho, aún hoy día el judaísmo ortodoxo tiene varias menciones de cosas relacionadas a sacrificio. Por supuesto no tienen sacrificio más, pero en las oraciones muchas cosas están mencionadas los sacrificios, por mientras que los judíos liberales, de hecho aceptando este concepto, encontrando este concepto de sacrificio algo así disgustoso, totalmente lo abandonaron, lo dejaron de lado. Pero la verdad es que aún, por ejemplo, nuestro gran sabio Rambam, el Maimónides, enseñó las leyes, escribió sobre ellas, y él mismo admitía que el sacrificio animal era una concesión que el judaísmo hacía basado en la realidad de la gente de su tiempo. O sea, los animales y a veces hasta seres humanos eran sacrificio, algo común en los días de la Biblia, y estos sacrificios, por supuesto, estaban de alguna manera conectados con la idolatría y, de hecho, hasta con varias prácticas cúlticas y morales. Por ejemplo, tenían, y algunas hasta de naturaleza sexual. En antiguos templos habían prostitutas sagradas, algo que, por supuesto, la Torá prohíbe 100%. Entonces, cuando Dios dio la Torá al pueblo de Israel, fue dada en el contexto de gente que esperaban sacrificios cúlticos. Entonces, lo que la Torá hace es permitirlo, pero muy limitadamente. Limita el tipo de animales que pueden ser sacrificados y dice que solamente puede ser hecho por profesionales entrenados, en el caso de los sacerdotes. Y aun que Maimónides enseñó las leyes de sacrificio, él mismo admitía que la humanidad se había desarrollado y por lo tanto los sacrificios ya no eran más necesarios en su tiempo, en su era. Yo diría más, que no es solamente en lo que dice respeto a sacrificios animales que nuestra ética se ha revolucionado, ha evolucionado. La Torá, por ejemplo, permite tener esclavos. La Torá permite la pena de muerte. La Torá permite poner la pena de muerte para hacer brujería o por de respetar el Shabbat. La Torá hasta permite que tú apedrees tu hijo rebelde. De ser así, todo se terminaría en una generación, pues todos los hijos son rebeldes. La ley rabínica constantemente, todo el tiempo, estuvo reinterpretando las leyes, estas leyes, en la medida en que la concepción, el entendimiento ético
iba cambiando, iba mejorando. La ética humana siempre está mejorando y esto tiene una gran relevancia aún para nuestros días. Es muy común y para mí disgustoso ver que uno juzgue a gente del pasado basado en los estándares éticos contemporáneos. Entonces, por ejemplo, yo diría así, hay gente que dice que Thomas Jefferson era mal tipo porque tenía esclavos. Bueno, no solo tenía esclavos, se acostaba con los esclavos también. Pero fue un gran líder de la revolución. O sea, Estados Unidos todavía sería colonia de Gran Bretaña si no hubiera sido por Jefferson. Fue el segundo presidente. Estoy seguro que si miramos en personajes históricos de nuestros países, de México, de Brasil, de donde sea, que hicieron cosas que hoy día nos parece mal. Algunos eran racistas, como dije, tenían esclavos, o por ejemplo, no sé, se dio algo ahora acá muy interesante, que no sé cuántos de ustedes conocen un autor de libros para niños que hacía los dibujitos y el texto, y se llamaba en inglés, bueno, su nombre de verdad era algo Geisel, era un tipo de origen alemana pero norteamericano, y y su nombre para escribir, ¿no? Su nombre literario era Dr. Seuss. Dr. Seuss escribió muchísimos libros, de pronto lo conocen, pero libros que son, por lo menos acá en Estados Unidos, un clásico. Clásicos de todos lo leyeron creciendo en su infancia, ¿no? Y ahora la propia fundación que es dueña de los derechos autorales de libros de Dr. Seuss decidió sacar 6 libros de circulación y nunca más lo van a imprimir porque según ellos son racistas, son anti-asiáticos, algo así. Y me parece muy raro porque Dr. Seuss sí escribió algunos libros con estereotipos de grupos étnicos. Sin embargo, él mismo en algunas republicaciones de sus libros cambió cosas porque sus propios valores éticos, su propia moral cambió y se dio cuenta, hice esto mal, lo cambió, pero hoy día totalmente sacar algo de publicación para mí es algo increíble, de pronto lo podían modificar, pero están, en mi opinión, tratando de reescribir la historia basado en valores corrientes, hoy, y no me parece que esto esté bien. O sea, yo he visto cómo la ética, de hecho, ha cambiado aún en mi propia vida. Ya estoy viejo, ¿no? Con 53. Pero cuando pienso en mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos nunca, ni de manera ninguna, hubieran aceptado una mujer rabina, una mujer cantora. ¿Por qué? ¿Por qué? Mis abuelos nunca hubieran aceptado una boda de 2 hombres o 2 mujeres. ¿Eran malas personas? No, eran odiosos, ni de lejos. De hecho, yo creo que eran bastante buenos. Pero yo creo que los valores éticos, la sensitividad ética y los estándares han evolucionado desde que yo era chico. Y yo creo que es un gran error juzgar a la gente del pasado por la ética de hoy. En vez de condenar la Torá por promover sacrificio de animales, condenar los rabinos de la era talmúdica por su actitud hacia las mujeres, condenar a Thomas Jefferson por haber tenido esclavos, o a Dr. Seuss por sus estereotipos raciales, debemos tratar de juzgar a la gente adentro del contexto de su propio tiempo. Tenemos que ver la ética que no es algo fijo y congelado, inmutable, que nunca cambia, sino algo que siempre está en proceso. Tenemos que apreciar cuán lejos, qué gran camino se ha ya viajado en nuestro
entendimiento ético de generaciones anteriores hasta hoy y tenemos que considerar que todavía podremos ser mejores. En la esencia de este desafío está el entendimiento de que la ética cambia, mejora, evoluciona. ¿Es esto? Shabbat Shalom. Si le gustó, dele un me gusta, recomiende a sus amigos, sus enemigos. ¿Quiere saber más sobre el judaísmo? Métase a Brit Braja. Shabbat Shalom.